Hablar más sobre este tema, me da mucho gusto saludar esta noche y agradezco su tiempo a una de las autores de esta investigación, Beatriz Guillén, periodista del diario El País. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Sofía, ¿qué tal? Mira, ya he dado... No, gracias a ti por tu tiempo. He dado algunos detalles, pero lo primero que te preguntaría es, ¿en qué momento en la mesa de información donde trabajan miembros del equipo de un periódico deciden... Mira, yo la verdad pensé esta frase, o sea, alguien que es tramposo será tramposo siempre, y dicen, pues echémosle una mirada a la maestría o al doctorado. ¿Cómo surge esta investigación? Pues es un poco así, surge de la curiosidad de ver, después de lo que había sucedido con la tesis de licenciatura de Derecho de la UNAM, ver qué más podíamos encontrar. Pudimos acceder a la tesis de doctorado de la Anáhuac y a raíz de ahí pues fue un proceso informático complejo porque no era tan fácil de descargar ni luego fue tan fácil de poder pasarla por un procesador de textos que nos ayudara un poco. Es una tesis de 456 páginas sobre los derechos fundamentales, entonces no fue fácil para encontrar qué similitudes podía haber. Entonces fue un proceso ahí técnico un poco más complejo y lo hicimos al principio sin saber si íbamos a encontrar o no nada. Y claro, cuando salieron las primeras coincidencias, pues sí fue una revelación. Vaya revelación, pero además, ¿cómo organizas? Ya lo decías tú, la complejidad por el tamaño de la tesis, pero además encontrar, de serlo así, estas copias con los autores originales, es decir, ¿por dónde te vas guiando? Eso un poco te ayuda a los primeros resultados, te ayuda este sistema de procesamiento de texto, un poco de que busca coincidencias. Él te propone que pues, algunas frases, palabras, puede ser desde palabras que él encuentra que son similares a otras encontradas en otro punto en Internet, tienen que estar disponibles en Internet y luego hasta páginas enteras. Entonces él un poco te propone resultados, pero ahí entra el trabajo manual de tener que ir al libro que el procesador más o menos propone o al autor que el procesador propone y una vez en el libro pues ir buscando palabra por palabra, párrafo por párrafo, a ver si de alguna manera se correspondía. Entran estas similitudes, ¿cuál fue el siguiente paso para dar con los autores? Porque además, como ya mencionaba, algunos viven, otros no, de diferentes países. Digamos que ahí hay un trabajo de inteligencia interesante de comprobarse este plagio, y vamos a decirlo así, porque pues fueron vivos y no sé si te suena, Beatriz, a que quizá la ministra tuvo en su momento algún asistente que se encargaba, porque hay cosas absurdas que copiaron idénticas, para irse a diferentes puntos del mundo, pues, y no sé si eso complicar la revelación de que hay plagio. Claro, al final son 12 autores, como tú dices, Sofía, pues son desde alemanes, italianos, españoles, mexicanos, también hay un autor venezolano y son 14 textos distintos de algunos autores como de Ignacio Burgoas y son un par de libros diferentes. Entonces, sí estaba pues todo muy mezclado y la búsqueda de los autores, la mayoría de ellos son ya o muy viejitos o han fallecido porque son textos muy antiguos, o sea, son textos, estamos hablando desde el 92 hasta el 2004 más o menos, o sea, pero un gran lapso de tiempo. Y algunos de los vivos, pues bueno, uno al ser el exministro del gobierno de España de Cultura, pues ese fue más fácil de contactar, Miguel Carbonell, el jurista mexicano también. Con los autores alemanes y italianos, pues lo intentamos, pero es más difícil la comunicación también por un tema del idioma simple, pero bueno, aún seguimos con la esperanza de poder contactar con algunos de los autores que nos faltan. Para poder comprobar, Beatriz, que sí había plagio, ustedes acudieron a académicos especialistas, como lo narran en su artículo, en este tipo de trabajos. Cuéntanos sobre ello, porque además algo importante que hay que destacar es que al momento de consultarlos, a ellos no les dijeron de quién se trataba ese trabajo para el doctorado. Así es. Buscamos un par de académicos muy prestigiosos con una larga trayectoria y referencia en la Academia de México. Lo que pasa es que han querido no decir sus nombres por miedo pues, a represalias. Al final, Yasmín Esquivel sigue siendo una de las juezas más importantes de este país y el proceso fue exacto como dices. Nosotros teníamos todas las evidencias guardadas, eran más de 200 páginas dobles, o sea, era
era chamba, y se las enviamos sin decirles absolutamente ni a qué universidad pertenecía, ni la tesis para qué titulación era, ni si era grado, maestría o doctorado, ni mucho menos a quién pertenecía. Una vez nos hicieron su valoración, ahí les dijimos a quién correspondía. ¿Y cuál fue la cara? Sabemos que, como ya lo mencionas, por miedo a las represalias, no quisieron, una vez que conocieron que era la tesis de doctorado de la ministra Esquivel, que se publicaran sus nombres. Pero dinos, por favor, nada más, ¿cuál fue la cara de estos académicos? Pues de echarse las manos a la cabeza y decir, buf, buf, qué fuerte, esto va a ser muy fuerte, esto va a ser demoledor. Porque los dos fueron, además, me gustaría destacar, como muy claros, sin ambigüedades. Ellos, además de sus propias tesis, han dirigido muchísimas, de distintos tipos de titulación. Uno de ellos me dijo que no se podía creer que aquello fuera una tesis de doctorado. Los dos hicieron hincapié en que era una tesis también, no solo ya a nivel de plagio, sino metodológicamente muy, muy floja para ser una tesis de doctorado, y señalaron pues los patrones, que eran el patrón de copiar muchos párrafos distintos, o sea, del mismo texto o de distintos textos, y luego añadir un párrafo conector, que era lo que escribía en este caso la ministra de su propia cosecha, así durante pues muchas páginas, 209. La ministra o su escribano, Beatriz. También ahora que mencionas esto de que lo sienten un poco flojo, digamos, no al nivel de una tesis de doctorado, pues habría que saber, así como hubo una persona involucrada en la UNAM para su tesis de licenciatura, quién estuvo por parte de la Anáhuac a cargo de esto, porque si deja mucho que desear, ¿qué pasó ahí? Sí lo sabemos, de hecho es el profesor José Antonio Núñez, él fue su asesor, director de tesis, además, curiosamente, el que cuando surgió el primer escándalo y estalló, no sé si recuerdan que la ministra publicó una serie de cartas en su cuenta de Twitter defendiendo su currículum académico, y una de las primeras que sacó es de su director de tesis, este profesor de la Anáhuac, que destacaba que había sido una tesis sobresaliente. Nosotros le contactamos, insistentemente le pedimos sus comentarios, pero declinó decirnos nada. Sí, es José Antonio Núñez Ochoa, quien no quiso hablar con ustedes, su asesor de tesis. Beatriz, así como estos académicos a quienes consultaron para corroborar si había plagio sin que ellos supieran, y hay que reiterarlo porque entonces eso no pueden decir que estaban influenciados, no quisieron hablar por temor a represalias. ¿Ustedes como periodistas tienen algún temor semejante, Beatriz, como diario, además viéndolos como un diario extranjero? Pues de momento temor no tenemos, porque creemos que nuestro trabajo está muy sustentado, que no solo es que nosotros queramos decir que la ministra plagió, es que dos de los autores con los que hemos hablado se sienten plagiados, no se sienten mal citados, se sienten plagiados. Dos académicos de prestigio que analizaron a ciegas, que es muy importante, como dices, el trabajo, consideran que eso es un plagio. Entonces nosotros sentimos que no tiene tanto que ver con que nosotros hayamos sido quienes lo hayan puesto a la luz, ¿no? A la vista del público. Esto era algo que sucedía y estaba ahí, que han visto los autores y los académicos, no solo el diario El País. Beatriz, sí, es algo que han visto, digamos que hemos visto todos, pero que al final ustedes han indagado a profundidad con un trabajo serio y profesional. Incluso dentro de estos trabajos siempre se tiene que tener a todas las voces. Ustedes han buscado a la ministra Esquivel y ha respondido su abogado a nombre de ella, ¿no? Eso es, nosotros insistimos mucho además en que queríamos hablar con ella personalmente, que nos podíamos desplazar, que podíamos acercarnos donde a ella le viniera bien, pero no hubo manera. Entonces hablamos también con su secretario particular de su ponencia en la Suprema Corte, y hoy hemos recibido la réplica de su representante legal, en la que decía que eso, que se podía deber más bien a un problema de citación, en ningún caso un plagio, en palabras del representante legal de Esquivel. Oye, Beatriz, y aparte el abogado dice, bueno, es que lo que buscan es perjudicar la imagen de la ministra. ¿Realmente ustedes tienen esta intención de perjudicar la imagen de la ministra? Digo, ya de por sí, perdón, con todo respeto si se vale la palabra enlodada, o de seguir haciendo el trabajo de investigación periodística que regularmente realizan. Pues es claramente la segunda. Nosotros no tenemos ninguna intención personal ni como medio en concreto de dañar a la ministra. Esto es una información de servicio público porque ella ocupa un cargo público. Ella es una de las juezas más importantes del país, toma decisiones muy importantes,
Y es importante, nosotros creemos, poder señalar que ella no solo en su tesis de licenciatura, sino también en su tesis de doctorado no actuó con probidad académica. Algo elemental para una ministra de Justicia en el órgano más importante de este país, uno de los tres poderes. Beatriz Guillén, seguiremos pendientes de lo que venga en estas investigaciones. Ya la Anáhuac ha fijado postura, como lo mencionaba. ¿Qué puede hacer la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué dicen los demás ministros al estar una ministra como ella al lado de otros honorables que han hecho quizás su trabajo de la mejor manera? Y ¿cómo desacredita a la Suprema Corte? Estaremos muy pendientes. Gracias, Beatriz Guillén, periodista del diario El País. Gracias por tu tiempo, por compartir esta investigación y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz.